Mi suegro con esa voz grave y pausada que siempre tenía cuando quería que las cosas parecieran casuales, aunque su intención era otra. Me dijo, oye, paso por ti en un momento para que vayamos a cenar. El padre de mi esposo no esperó mi respuesta, como si supiera de antemano que no me negaría. Asentí con la cabeza, aunque él no pudiera verme, y cerré la puerta de mi habitación, con la sensación de que algo en esa noche se escribiría en mi historia con tinta imborrable. Me encerré en mi habitación, y rebusqué entre mis maletas con el corazón latiendo en el hueco de mi estómago. Mis dedos recorrieron telas, botones y encajes, hasta que se detuvieron en un vestido de una sola pieza, negro, con un escote profundo en la espalda que caía como una cascada de sombras hasta la curva de mi cintura. Lo sostuve frente a mí y suspiré, sabía lo que hacía. Sabía que me pondría ese vestido porque el juego entre el papá de mi marido ya había comenzado desde mucho antes de que yo misma lo aceptara. Me lo deslicé con suavidad, y dejé que la tela abrazara mi cuerpo como un amante que espera desde hace siglos. Luego, me senté frente al espejo de madera antigua, una pieza tan bella que adornaba el hotel en que nos encontrábamos, y con paciencia empecé a amarrar mi cabello, dejando algunas hebras sueltas para darle un aire despreocupado, casi inocente. Los zapatos de tacón de aguja resonaron en el piso de madera cuando me puse de pie. Un sonido que partía el aire como un latigazo, anunciando mi decisión. Me incliné hacia el espejo y me froté los labios para distribuir el brillo con la yema de los dedos, sintiendo la suavidad pegajosa del cosmético. Luego delineé mis ojos con precisión, oscureciendo el borde de mis pestañas hasta que parecieron dos navajas dispuestas a cortar la distancia entre el deseo y la prudencia. Respiré hondo. Bueno, hoy vamos a ver si podemos apagar este fuego que ya se encendió, me dije en voz baja, con una media sonrisa que apenas reconocí en mi propio reflejo. Y justo entonces, la voz de mi suegro retumbó al otro lado de la puerta. «¿Ya estás lista?». Por un instante me detuve. Apreté los puños y deslicé mis manos sobre mi vestido, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. «Sí, ya salgo, suegro», respondí, y al abrir la puerta, lo vi. Lo vi como nunca antes. Sus ojos se abrieron de par en par al recorrerme de arriba abajo, como si por primera vez me viera realmente. La nuez de su garganta subió y bajó con dificultad, y por un instante se quedó sin aire. Carraspeó para disimular su desconcierto, pero el leve temblor de su mano lo delató cuando la extendió hacia mí. «Te ves muy bien, Noerita», musitó con voz ronca. El pasillo estaba en penumbras, y la luz mortecina de una lámpara vieja proyectaba sombras alargadas en las paredes. Afuera, el sonido de los grillos se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con la música lejana proveniente de algún lugar. El padre de mi marido me ofreció su brazo, y lo tomé con la misma naturalidad con la que se toman decisiones de las que no hay vuelta atrás. Caminamos juntos hacia el restaurante que estaba en la planta baja del hotel, sintiendo cada paso como el preludio de algo inevitable. La cena transcurrió entre conversaciones amenas y risas discretas, con la luz cálida del restaurante reflejándose en las copas y en el barniz pulido de la mesa. La comida había estado exquisita, un festín de sabores que se deslizaban por la lengua con la misma suavidad con la que el tiempo parecía resbalar en esa noche. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando mi suegro, con su voz grave y reposada, llamó al joven que nos atendía y le dio instrucciones precisas. «Quiero que me traigas un vino», dijo con una autoridad que no admitía réplica. «Un tinto, de reserva especial, que tenga cuerpo y carácter, como las mejores historias de la vida». El muchacho asintió y desapareció entre las mesas con pasos ligeros. Cuando las copas se encontraron en un suave tintineo, un calor extraño me recorrió el cuerpo. Sentí como el vino me templaba la garganta y me encendía una osadía que normalmente no me atrevía a mostrar. Con el cristal aún entre los dedos, lo miré con una media sonrisa y solté la pregunta casi sin pensar. «Suegro, ¿y cómo hace usted para estar tranquilo después de tantos años de estar solo?». El padre de mi esposo, que en ese momento se disponía a dar un sorbo, bajó lentamente la copa y ladeó el rostro con interés, como si estuviera evaluando el verdadero peso de mis palabras. «¿Cómo a qué te refieres realmente?», preguntó, aunque en el brillo de sus ojos claros supe que ya lo intuía. Tragué saliva y jugueteé con el borde de mi copa. «Pues ya sabes, suegro. Me refiero a aquello», dije sintiéndome torpemente vulnerable, «es que no sé cómo decirlo». Su risa resonó entre nosotros,
profunda y con un matiz de burla tierna. Se reclinó en la silla con esa seguridad que solo dan los años bien vividos, dejando la copa en la mesa y entrelazando los dedos sobre su vientre. «Ay, mujer, sí que te está haciendo efecto el vino», musitó con un dejo de diversión. «Pero mira, yo he aprendido que no es tan necesario como dicen, y por eso no tengo dificultad con eso». Se inclinó un poco hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y bajó la voz, como si estuviera a punto de revelarme un secreto importante. «Pero creo que aquí el asunto eres tú, porque tú sí que estás empezando a necesitar de eso, ¿verdad?». Lo dijo con una naturalidad pasmosa, con una seguridad que me desarmó. Sentí su mirada haciendo turismo descarado en mi escote, recorriendo cada curva que el vestido no podía ocultar. Se lamió los labios con lentitud, los apretó como si tratara de contener algo, y luego se pasó la mano por el cabello, en un gesto nervioso que contrastaba con su aparente control. Y con el dorso de la otra mano, se limpió la humedad de los labios, pero sus ojos seguían fijos en mí, sosteniéndome en un fuego que empezaba a devorarme por dentro. El vino había calentado mi piel, pero no lo suficiente como para impedir que el rubor me subiera hasta las mejillas. Sentí el ardor de la vergüenza expandirse por mi rostro, como si mi cuerpo hubiera decidido delatarme sin piedad. Primero, porque no debía haber sido tan directa con él. Y segundo, porque tenía razón, era yo quien tenía esa necesidad. «Perdón, suegro», balbuceé, bajando la mirada. «Creo que no sé lo que estoy hablando. Mejor encamíneme a la habitación, ya quiero irme». Me aferré al borde de la mesa, intentando recomponerme, pero justo en ese momento, antes de que él pudiera responder, una presencia interrumpió nuestra conversación. «Buenas noches, señor», dijo una voz juvenil y firme. «Mi nombre es... Soy el que mandó las piñas coladas hace un rato, y entiendo muy bien la causa del rechazo». Luego extendió la mano al padre de mi marido. El muchacho se plantó frente a nosotros con la seguridad de quien se sabe joven y atractivo, con esos ojos claros que parecían atrapados entre la inocencia y la picardía. Su cabello crespo enmarcaba un rostro que la brisa del mar apenas despeinaba, y sus pestañas, largas y rizadas, daban sombra a su mirada inquieta. Mi suegro, siempre dueño del momento, le extendió la mano con parsimonia, aunque en su rostro había una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la advertencia. «Lamento mucho haberlo infortunado hace unas horas», dijo el joven, inclinando apenas la cabeza en señal de respeto. «Yo fui quien mandó la piña colada, pero no pensé que ella era su esposa». Las palabras flotaron en el aire como una afrenta disfrazada de disculpa. En cuanto su mirada se posó en mí, sentí como la piel se me erizaba bajo el vestido, como si sus ojos tuvieran la capacidad de atravesar la fina tela, y desentrañar mis pensamientos más ocultos. No sé por qué, pero levanté la cabeza con una audacia que ni yo misma reconocí en mí. Y en un movimiento que me salió del alma, desaté el chongo que me sujetaba el cabello, y dejé que cayera en cascada sobre mis hombros, como si con ese gesto estuviera respondiendo a algo que ni siquiera se había dicho en palabras. El joven sonrió con el descaro de quien sabe que ha causado un efecto, pero no se dejó intimidar. «Déjeme decirle que es usted un hombre afortunado», continuó, sin apartar la vista de mí, «pues tiene a su lado una verdadera joya, en todo el sentido de la palabra». El elogio flotó entre nosotros como un perfume embriagador. Mi suegro entrecerró los ojos y ladeó la cabeza, sorprendido por la osadía del muchacho, pero antes de que pudiera decir nada, puse mi mano sobre la suya, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos. «Gracias, joven», dije con una dulzura afilada, «sinceramente es un gran hombre mi marido». Lo solté con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. Sabía que mis palabras llevaban veneno y miel, y que cada sílaba era una jugada en un tablero invisible. «Creo que de la misma manera en que usted habla de mí, yo hablo de él», proseguí, «porque es una verdadera joya, un verdadero tesoro tenerlo como esposo». La mirada de mi suegro permanecía fija en la mía, escudriñándome, tratando de descifrar hasta dónde llegaba mi teatro y hasta dónde era verdad. Yo solo sonreí, y como una estocada final, añadí, «lo invitaríamos a sentarse, pero estamos aquí para compartir solo los dos. Y gracias por sus palabras, que son muy halagadoras, pero me gustan más cuando salen de la boca de él». El joven titubeó un segundo. Bajó apenas la cabeza y alzó las manos con un gesto de rendición elegante. «Está bien, entiendo muy bien», dijo,
modulando la voz con ese tono sedoso que usan los hombres acostumbrados a seducir sin esfuerzo. Espero que la pasen bien. Se giró lentamente, pero antes de alejarse, sin prisas, sin titubeos, añadió con un matiz de provocación: en todo caso, si gustan hablar con alguien o necesitan ayuda, mi habitación es el número. Se llevó un dedo a los labios, como si estuviera guardando un secreto, y sin decir más, desapareció entre las sombras del restaurante. A nuestro alrededor, las conversaciones se entremezclaban con el tintineo de copas y el lejano eco de una canción que sonaba en un viejo tocadiscos. Pero todo eso se desvaneció cuando vi la expresión de mi suegro. No sé qué fue exactamente lo que sintió, pero en sus ojos hubo un brillo repentino, un resplandor parecido al de una cerilla cuando prende en la oscuridad. Arqueó las cejas con picardía, y con esa sonrisa ladeada que tanto le conocía, dijo en un tono cargado de insinuación: entonces, marido y mujer, ¿verdad? Su voz tenía una gravedad especial, como si el aire se espesara a nuestro alrededor con cada palabra. Yo entrecerré los ojos y sostuve su mirada con el descaro que solo otorga el vino de tener el control. Pues sí, suegro, dije, deslizando los dedos sobre el borde de mi copa, si no le hubiera dicho eso, aquí lo tuviéramos sentado con nosotros. Y la verdad es que quiero pasarla bien, pero con usted. Me incliné apenas hacia él, lo suficiente para que su respiración se volviera más densa, más profunda. ¿O es que usted no quiere pasarla bien conmigo?, pregunté con una sonrisa traviesa. Mi suegro me tomó de la mano, y en ese contacto sentí el leve temblor de sus dedos, el sudor que traicionaba su aparente tranquilidad. Tragó saliva, y su mirada descendió fugazmente a mis labios antes de responder: más que bien me siento a tu lado. Su confesión fue un susurro entre el murmullo del bar, pero resonó en mi pecho como un tambor lejano. Yo me limité a sonreír mientras con la yema de mis dedos rozaba los suyos, sintiendo el calor que poco a poco se avivaba en su piel. Entonces, con voz queda y resuelta, añadió: ¿qué tal si vamos y seguimos la fiesta en tu habitación? Me reí suavemente, dejándome envolver por el aire espeso de la noche que se filtraba por las ventanas abiertas. Me parece bien, dije con un tono entre cómplice y juguetón. Así nos aseguramos de que nadie más venga a molestarnos. Mi suegro levantó la mano y llamó al mesero con un simple gesto. En cuestión de segundos, la cuenta estaba sobre la mesa. Sacó la billetera con la soltura de quien no escatima en placeres y dejó una propina generosa, tan generosa que el mesero alzó la vista sorprendido antes de esbozar una sonrisa de agradecimiento. Era su manera de decirle al destino que tenía de dónde cobrarse todo lo que estaba invirtiendo esa noche. Yo, sin más preámbulo, tomé su mano entrelazando mis dedos con los suyos. Él se tensó un instante, mirándome con un destello de desconcierto en la mirada. ¿Qué haces?, preguntó con una media sonrisa. Lo miré con picardía y con la voz cargada de dulzura, respondí: pues qué más, actuar como su mujer. El sonido de nuestras risas se mezcló con el crujido de la madera bajo nuestros pasos mientras nos dirigíamos a la habitación. En el aire flotaba la certeza de que esa noche todo se reescribiría entre las sábanas perfumadas de un hotel, que sin quererlo, sería testigo de un deseo que había estado esperando demasiado tiempo para ser consumado. Mi suegro rebuscó entre sus cosas hasta dar con unos viejos discos de vinilo. Los sacó con un cuidado casi reverencial, como si cada uno guardara recuerdos demasiado íntimos para ser manoseados con prisa. El sonido del plástico deslizándose entre sus dedos se mezcló con el crujido de la aguja al posarse sobre la superficie negra y brillante. Un instante después, el equipo de sonido cobró vida con un leve chasquido eléctrico y la habitación se llenó con los acordes de una melodía romántica, suave y envolvente. Como el eco de un amor antiguo que aún se negaba a morir. Desde donde estaba, vi cómo mi suegro extendía la mano hacia mí. No dijo nada, pero en su mirada había una invitación clara, una que no necesitaba palabras. Vamos, bailemos, dijo finalmente, con voz grave y serena. Yo solté una risa breve, más por nervios que por alegría, y tomé su mano con cierta timidez. Solo que, no soy muy buena para bailar, murmuré sintiendo el calor de su piel contra la mía. Tampoco yo, respondió él, apretando suavemente mis dedos. Pero entre tropiezo y tropiezo, vamos aprendiendo. La música se volvía cada vez más lenta, más íntima, como si el universo conspirara para acercarnos aún más.
Su mano fuerte se posó en mi cintura con la naturalidad de quien ha sostenido muchas vidas entre sus brazos. Yo sentí como el calor de su piel traspasaba la tela de mi vestido y se filtraba en mi sangre como un veneno dulce. Nos movíamos lentamente, en un vaivén casi imperceptible, más un pretexto para tocarnos que un verdadero baile. Los pasos se confundían, torpes al principio, hasta que nuestros cuerpos parecieron encontrar un ritmo propio, un compás secreto que no dependía de la música sino del deseo. De pronto, sus brazos me envolvieron con firmeza, como las olas del mar cuando se aferran a la orilla. Me cubrieron completamente, haciéndome sentir atrapada en un torbellino que no me dejaba respirar. Su aliento cálido rozó mi cuello y sin quererlo, moví la cabeza en un intento inútil de esquivar el escalofrío que me recorrió entera. «Te da cosquillas, ¿verdad?», susurró él, con una sonrisa que se dibujó apenas contra mi piel. Yo tragué saliva y respondí con voz entrecortada, «Creo que sí, es que hace mucho que no bailo con nadie de esta manera, y menos a solas». No sé en qué momento ocurrió, pero de repente sus mejillas rozaron las mías. Fue un contacto leve, apenas un susurro de piel contra piel, pero encendió un fuego que llevaba mucho tiempo dormido. Sus labios buscaron los míos con una urgencia feroz, con la desesperación de un hombre que lleva demasiado tiempo sin probar el agua en medio del desierto. No hubo titubeos ni dudas, solo la entrega ciega de dos cuerpos que se reconocieron en el deseo. El beso fue profundo, hambriento, un choque de almas que se devoraban sin importar el pecado ni la consecuencia. Yo me dejé llevar, cerré los ojos y dejé que el mundo desapareciera. En ese instante, nada existía más allá de su boca y sus manos, más allá de la música que seguía sonando como un eco lejano de lo que alguna vez fuimos y de lo que, quizás, siempre habíamos estado destinados a ser. Mi suegro con sus manos hizo turismo con la confianza de un explorador que se sabe bienvenido en tierras desconocidas. No hubo resistencia, ni murallas, ni advertencias. Yo tampoco quise ponerle límites, porque en ese instante ya no existían. La ropa dejó de ser una barrera y el deseo se esparció entre nosotros como un incendio que nadie intentó sofocar. Nuestros únicos testigos fueron el viejo equipo de sonido, que seguía escupiendo una melodía cadenciosa y susurrante, las copas de cristal temblando sobre la mesita de noche con cada movimiento, y la botella de vino, que observaba desde su rincón con la complicidad de quien ha visto demasiadas historias parecidas. Pero de repente, la puerta se abrió con un golpe seco, un estruendo que apagó de inmediato cualquier vestigio de placer en el ambiente. El aire se congeló en mis pulmones, y un escalofrío me recorrió la espalda como el filo de un cuchillo. Allí estaba mi marido, de pie en el umbral, con los ojos abiertos de par en par y la boca entreabierta, como si su mente no lograra procesar lo que veía. Detrás de él, mi cuñada y su esposo, cuyos rostros reflejaban una mezcla de sorpresa, indignación y esa satisfacción cruel que siente quien atrapa a otro en pleno pecado. El silencio que siguió fue brutal. Ni siquiera el equipo de sonido tuvo piedad, pues en ese momento la canción terminó y la aguja, con un chasquido, quedó suspendida en un punto muerto. Las copas sobre la mesa brillaron bajo la luz con una transparencia casi burlona, y la botella, medio llena, se convirtió en una evidencia muda de nuestra indiscreción. Yo no pude moverme, y mi suegro tampoco. No había forma de ocultarnos, no había a dónde correr, no había palabras que pudieran disfrazar la escena. Y lo peor de todo es que no podíamos culparnos el uno al otro, porque ambos estábamos allí, entregados, sin nada de excusas y vestidos únicamente con la verdad de lo que había pasado. Mi cuñada fue la primera en reaccionar, ahogó un grito y llevó las manos a la boca como si quisiera detener las palabras que pugnaban por salir. Su marido la tomó del brazo, pero ella se soltó bruscamente. Mi esposo seguía sin decir nada, pero sus puños estaban apretados, y su mandíbula temblaba con un esfuerzo sobrehumano por contener la rabia. En mi cabeza, todo se volvió un torbellino. Si tan solo hubiera sabido que mi cuñada no estaba enferma. Si hubiera imaginado que su llamado no era más que un pretexto para salir a buscar a mi marido y darle una sorpresa. Si hubiera tenido un segundo más para reaccionar. Pero ya era demasiado tarde. Hasta hoy, aún quisiera regresar el tiempo, desandar los pasos que me llevaron a ese cuarto, apagar la música antes de que nos envolviera. Empujar las copas al suelo antes de que se alzaran como testigos silenciosos de nuestra traición. Pero nada puedo hacer, lo hecho está.
y aunque el reloj siga avanzando, yo sigo atrapada en ese instante, en esa puerta abierta, en esos ojos que me miraban con la misma mezcla de amor y odio con la que yo me miro a mí misma cada noche antes de dormir. En la descripción de este relato te dejo la dirección de la primera parte. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.